Agarrando a chungas. No, si este proceso es serio, es limpio, Ha es sido muy limpio y totalmente transparente. alineado Vámonos con Rafael Cardona, su cristalazo. Bienvenido, Rafael. Buenas noches ya prácticamente. Pepe, mucho gusto en saludarlos. Buen fin de semana para todos. Ya estamos con diciembre en la puerta y como decía la canción, pues diciembre me gustó para que te vayas. Y ahí va, a tropezones, a trompicones, a la trompa talega. Y obviamente pues me estoy refiriendo, Pepe, a lo que acaba de ocurrir con la Fiscalía General de la República, pues cuya condición quedó maltrecha, creo yo, que por lo menos en lo que resta de esta administración. Ayer le pasaron por encima una trituradora, fue verdaderamente en ciertos momentos patético, en otros momentos hilarante, ver que no se pueda desarrollar un método de acuerdo con lo que la ley dice para desterrar a un funcionario incómodo, que es en lo que se había convertido el señor Gers Manero. De haber sido un aliado incondicional de la 4T cuando era un colaborador dependiente, orgánicamente dependiente del expresidente López, a un hombre que empezó a hacer algunas cosas en la Fiscalía General, pues que simplemente mancharon también, por lo que queda de esta administración y quizás otras más, el imaginario prestigio de honestidad de la Cuarta Transformación. Y me refiero a estas enormes fraudes, ¿no? Lo que tuvo que ver con Segalmex, lo que tuvo que ver con el huachicol fiscal, con el huachicol comercial, con los miles y millones de litros de combustibles comercializados de manera ilegal en el país, a ciencia y paciencia de civiles, militares y todo lo que haya. Y entonces alguien, no sé quién, quizás haya sido una presencia celestial, ordenó que al señor, bueno, no solamente le quitaran el cargo, sino que lo sacaran del país. Y de preferencia, rapidito. Rapidito porque tenemos que empezar el año con borrón y cuenta nueva y vamos a hacer que esa fiscalía pues se convierta en algo que comprenda perfectamente los fines y los procedimientos de la Cuarta Transformación. Pero lo que vimos ayer fue un desastre de un gobierno con una notoria incapacidad para hacer algo tan simple. Porque lo más simple que tenían que hacer era no meterse con una institución que constitucionalmente goza de autonomía. A partir de ahí, todo lo que hagas está mal hecho. Si vas a atropellar esto, pues las cosas siempre te salen mal. Así de mal les salió la Comisión de Derechos Humanos y lo repitieron. Así de mal fue cuando extinguieron todos los demás órganos autónomos. Pero finalmente cuando tienes una mayoría de ese tamaño, pues te das el lujo de crear una nueva forma de la excelencia. La excelencia es hacerlo todo mal. Y después decir sí, ¿y qué? ¿Y qué? Entonces, pues, se presumía con mucho vigor, fíjate, Pepe, en semanas anteriores yo escuché a algunos voceros de Morena aquí en tu programa decir que la demostración de honestidad de la Cuarta Transformación pues residía en que todas las investigaciones sobre el huachicol y todos los demás delitos de altísimo impacto provenían del propio Estado, que no se estaba escondiendo nada. Bueno, pues al señor que no escondió las cosas ya lo corrieron. Entonces dices, bueno, a ver, entonces, si estamos juzgando a un funcionario que ha tenido tan notablemente buen desempeño, como ellos decían que lo tenía el señor Gers, ¿por qué lo sacan del país? Porque ese cuento de la embajada en un país amigo pues es simplemente un barniz, ¿no? O un pequeño desodorante para que la cosa no huela tan feo. Pero de todos modos huele feo. Huele feo. No sé a qué sepa, pero debe saber. Sí, porque peor. además se marcó la propuesta de la presidenta de la República, el doctor Gertz Manero, de irse a la embajada de un país amigo
Sí. como causa para presentar su dimisión. Cuando dice claramente la ley respectiva de la Tiene que Fiscalía. haber una causa grave. Tiene que haber una causa grave para la destitución, para la procedencia de la destitución. Una causa grave es que te manden a la embajada de un país amigo. No, una causa grave es que le des de patadas al pesebre. Esa es una causa grave, ¿no? Y posiblemente esta fue la causa que originó que lo mandaran a un país amigo, que es un país amigo, yo creo que así como las relaciones de Oscar Wilde, ¿no? Que no se atreve a confesar su nombre, porque no sabemos a cuál de todos los países amigos lo van a mandar. Pero fíjate, Pepe, si hubiera una animadversión en contra del señor Gertz, en contra de lo que yo digo, lo estarían mandando de embajador a un país enemigo. Y digo, está bien que lo... Y luego el señor Gertz, todavía ya en el piso, ya cuando ya le pasaron por encima todos los potros, y se cayó haciendo el paso de la muerte y todo eso, todavía en una carta que es un modelo de errores encadenados uno tras otro, la carta que él le manda a Laura Itzel, que es la presidenta de la mesa directiva del Senado, le dice que por favor active el mecanismo que tiene que hacer la comisión respectiva para que ya de una vez se le ratifique como embajador en el país amigo. Entonces, todavía en el piso, con esa soberbia que siempre tuvo Gertz, o que siempre tiene, porque no se le va a quitar ni post-mortem, se pone a darle instrucciones al Senado. O sea, es no entender ni quién eres, ni dónde estás, ni dónde estabas. Y después, por parte del Palacio Nacional, mala información, el señor Adán Augusto no le informa a la señora Itzel Castillo, todo el mundo se tropieza, todo el mundo se equivoca, y entonces uno dice, verdaderamente hay que ser un genio para poder hacer todo mal, todas las veces. Gracias, Rafael Qué bueno Cardona. que no son pilotos Gracias. de avión de combate, porque ya se les habría caído. Aunque no fuera de combate. Se les habría caído el Qué bueno jet, que no son pilotos, porque imagínate nada más dónde iríamos a No, dar. ya se les habría caído el avión. Hay una cronología de las horas de angustia, de las horas de maniobras, de tensión que se vivieron desde que ayer comenzó este run. El borrego primero. El borrego primero, ¿no? ¿Te acuerdas que Adán Augusto llevó a Palacio una carta, un documento con señalamientos contra Gertz, porque Gertz no se dignaba informar debidamente al cuerpo legislativo, como es su obligación, incluso constitucional, hasta que por fin llegó la carta del fiscal formalizando su renuncia para aceptar una embajada. Y en ese lapso sucedieron filtraciones a la prensa, reuniones privadas de la bancada de Morena, de la Junta de Coordinación Política, discusión sobre si se forzaría una remoción o se centraría el caso con una renuncia pactada, en fin, todo esto manchado. Pues todo quedó así, Pepe, y bueno, ya tenemos otro ejemplo de que el voluntarismo político no sustituye al oficio político. Y las ansias de novillero no te enseñan a torear. Al final de cuentas, los agarra el toro. Muchas gracias, Rafael. Buenas noches. Gracias. Rafael Cardona, su cristalazo. Vamos a una pausa muy breve, volvemos enseguida con usted.